cuesta trabajo aceptar las cualidades? ¿En desacuerdo o muy en desacuerdo? En desacuerdo. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás. Sí. ¿De acuerdo o muy de acuerdo? De acuerdo. Creo que no tengo mucho de qué sentirme orgulloso. ¿Usted siente? Creo que no tengo mucho de qué estar orgullosa. Sí. Sí, tengo mucho. ¿Está de acuerdo o muy de acuerdo? Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. O sea, sí tiene muchas cosas para sentirse orgulloso. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. O sea, usted dice, tengo una actitud positiva hacia mí mismo. Yo me echo ganas, yo puedo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Muy luchona. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Eso es el otro. En general me siento satisfecho conmigo misma. ¿Usted se siente satisfecho con lo que ha hecho, lo ha logrado, lo que tiene actualmente en su vida? Muy de acuerdo. Y ya que hayan terminado van a sumar sus puntos. El otro, me gustaría tener más respeto por mí mismo. ¿Cree usted que necesita usted sentir más respeto por usted? ¿Usted se respeta a sí mismo? Creo que no. ¿De acuerdo o muy de acuerdo? De acuerdo. Me gustaría tener más respeto por mí mismo. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. El otro, realmente me siento inútil en algunas ocasiones. Sí. ¿De acuerdo o muy de acuerdo? De acuerdo. El otro, a veces pienso que no sirvo para nada. ¿De acuerdo o muy de De acuerdo? acuerdo. Van a sumar todos los puntos. Van a sumar todas las cantidades. 4 por 4, 16. No, ya. 3 por 4, 12. 2 por 2, 4. 16, 20, 32. ¿Su nombre? Patricia. Patricia. ¿Usted pone su nombre? Sí, ¿está bien? Sí. Póngame su nombre. Ajá. Por favor. 4, 5. Ah, ok, sí, perfecto. Ay, perdón. Perdón. Ah, se lleva mi hojita. Sí, pongan su nombre. No, esa se la van a quedar ustedes. No, esta. Ah, sí, también el cuestionario se lo van a quedar ustedes. Y entonces, ya cuando todos ya hayan terminado, me dicen. Todas sus cantidades las tienen que sumar. Vamos a esperar un poquito más para que terminen los que llegaron. Si gustan tomar así de Sí, yo también estábamos, llegamos a reposar. Luego que aquí quiero poner una carta, ¿no? ¿Dónde están las globos de ya andamos. vamos a ir como porque ellos acaban de comenzar, entonces ustedes los llenan y ahorita yo les resuelvo sus números, ¿les parece? Si tenemos de 30 a 40 puntos, tenemos una autoestima elevada. Si tenemos de 26 a 29, tenemos una media autoestima. Y si tenemos menos de 25 puntos,
saber esto, porque esto nos va a ayudar a generar acciones. El amor propio, el amor es un verbo y es una acción. Y entonces nosotros tenemos que hacer acciones para poder desarrollar una autoestima saludable. ¿Qué es lo que nos va a ayudar esa autoestima? A protegernos. Si nosotros tenemos una autoestima baja, si alguien nos habla de nosotros y dice cosas de nosotros, me las voy a creer. ¿Por qué? Porque tengo una autoestima bajita. Y entonces todo eso que él dice, yo voy a saber, pues sí, si lo dijo él, entonces yo creo que sí. Entonces por eso Walter Rizzo habla de esto. Walter Rizzo habla de 4 pilares de la autoestima. Y uno de los primeros es el autoconcepto. El autoconcepto es cómo me trato. ¿Cómo te tratas? Pues a veces soy frustrativa, a veces no me reconozco, pues sí requiero de la validación de los demás para sentirme bien. No sé si tenga que ver. ¿Cómo te tratas? Bien, bien en general, solo de pronto soy un poco restrictivo conmigo mismo para justamente no volverme soberbio o así. ¿Cómo te tratas? Me juzgo mucho, me critico mucho. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo te tratas? Tú. Y entonces dice que el autoconcepto es la validación de nosotros mismos. ¿Qué reconozco en mí desde lo bueno y desde lo no tan bueno? Porque tenemos una dualidad. Nosotros tenemos una parte muy bonita, que es la parte que vamos a dejar que los demás miren, pero también tenemos otra parte que no es tan bonita, pero es parte de nosotros, de lo que somos. Y entonces, si nosotros nos autovalidamos, ¿cómo me trato? A veces, en algún momento dado en mis sesiones con mis pacientes, me decían, es que yo quiero que él me apapache, que él me quiera, que sea atento conmigo. Y entonces, en la terapia le preguntaba, ¿y tú qué haces para ser atenta contigo? No, pues yo nada. ¿Cómo te quieres? ¿Cómo te retroalimentas? ¿Cómo te reconoces? No, pues no sé qué es eso. Entonces, ¿cómo pido en el otro algo que yo no sé cómo me lo tengo que dar a mí? Y entonces es reconocerme y aceptarme tal y cual soy. Y entonces digo, yo soy una persona que nadie va a ser igual a mí. Ese es el autoconcepto. Nadie va a ser igual a Alejandra, nadie va a ser igual a Fernanda, nadie es igual a Olga. Cada uno de nosotros, hasta las huellas digitales, son únicas para cada persona. Entonces, así es como somos. Y entonces, ese es el primer pilar para generar una autoestima. El segundo pilar es la autoimagen. Hoy en día nos enfrentamos a cosas bien complicadas. Les digo, yo trabajo mucho con niños y con adolescentes. Tenemos niños con muchos problemas en relación a su corporalidad, ¿no? Se sienten gordos, chaparritos, ¿no? Y tiene que ver mucho con estos cánones de belleza, ¿no? Que eso es como algo que es incomprensible a veces, ¿no? Y estos cánones donde tienes que estar alto, ¿no? Antes los morenitos, ¿no? No éramos como las mejores personas con las que ahora sí, ¿no? Y entonces desde estos cánones de belleza tenemos jóvenes que hoy tienen un montón de problemas. Hay anorexia, hay bulimia, hay situaciones de suicidio. ¿Por qué? Porque las redes sociales, así como han ayudado y nos han abierto el panorama a nivel mundial, también han generado que hoy tengamos información que puede permear mucho de lo que somos. Es decir, hoy lo que mencionábamos, ¿no? Estos cuerpos tan esbeltos, ¿no? Que tú dices, ¿cómo le hacen, no? Y aparte se van a comer, ¿no? Y comen, y pero tienen ese cuerpo porque su genética es así. Y esos cabellos y esta manera de cómo se arreglan ahora, ¿no? Y no es que esté mal, pero la autoimagen tiene que ver con actitud. Yo les comento que cuando yo trabajaba en otro lugar,
había una chica que desde los cánones de belleza pues no era la más agraciada. Sin embargo, era una mujer con una seguridad que todo lo que se ponía, yo decía, se le ve bien. Y se le ve bien porque lo disfrutaba, porque lo lucía y porque decía, yo soy esta y no voy a ser diferente y que disfruto y me gusto como soy. Y traía desde sus tenis rosas, amarillos, azules, el cabello de diferentes colores. Hacía muchas cosas con ella y era alguien que tenía que ver con la actitud. Entonces la imagen es la actitud que yo proyecto hacia los demás, no la belleza física, es la actitud. Cómo me paro, cómo me relaciono con los demás, cómo voy y digo yo soy esta o yo soy este. Y entonces ahí es donde está nuestra autoimagen. Entonces es importante que los jóvenes validen eso. ¿Para qué? Y que nosotros, como adultos, padres, que probablemente muchos de ustedes son, validemos a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque les menciono, es que mi mamá dice que no debo de comer eso, que ya estoy gorda, que me debo de poner dieta. Y entonces si yo, como papá, descalifico a ese joven o a ese niño, va a haber una situación de imagen. Entonces, por eso es muy importante nutrirnos desde lo emocional, desde el corazón, porque eso va a ayudar a que nosotros proyectemos algo diferente. Y entonces ese es el segundo pilar. El primero es el autoconcepto y el segundo es la autoimagen. Y nos vamos al tercero, el reforzamiento. ¿Cómo me doy gusto? ¿Cómo te das gusto? En mi tiempo, haciendo lo que me gusta, Ok. ¿Cómo te das gusto? haciendo lo que me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Salir. Ok. ¿Qué es lo que te gusta? Ay, muchas cosas. Una de ellas. Pues cuando se me ocurre hacer algo, lo hago, ¿no? Por ejemplo, que voy a ir a tal lugar porque yo quiero ver alguna exposición o algo, pues me doy ese gusto de ir a hacerlo, ¿no? Y de darme ese tiempo para mí, de disfrutarlo. Ok. ¿Quiénes son mamás aquí? ¿Cómo te das gusto, mamá? Pues yo la verdad, ahora ya me doy gusto de darme el tiempo para mí, trabajo y así dedicarme a los demás y comer también. Ok. Una mamá me dice, yo ni como, doctora, porque me dicen doctora, no lo soy, pero doctora, yo ni como porque no tengo tiempo. Y entonces hasta el alimento, el degustar la comida, el decir, esto habla en el mindfulness, ¿no? Que nosotros tenemos que estar en el momento presente, disfrutando nuestra comida, disfrutando la plática que tenemos o disfrutando estar acostados. ¿Cómo me retroalimento? ¿Cómo me refuerzo? ¿Cómo refuerzo esas cosas que me hacen sentir bien? ¿Cómo lo haces tú? Yo, pues la mayoría del tiempo hago lo que a mí me gusta hacer, ¿Qué te gusta hacer, pequeño? descansar, hablar con mis amigos. Entonces, eso nos va a ayudar a reforzar. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Y eso pasa a muchos de nosotros. Mamá, saqué 10. ¿Por qué 10? Saqué 8. ¿Por qué 8? Si pudiste sacar 10, es tu obligación. Y si nosotros validamos y decimos, qué bueno que sacaste 8, eso está bien, te puedes esforzar más. Y entonces pero ya ahí validé, yo ya reforcé eso que está haciendo. Pero si nosotros no tenemos ese reforzamiento a nuestros hijos, por ejemplo, hacen algo nuevo, pues sí, pero no lo hiciste bien, ¿no? O hiciste todo, pero algo que no hiciste, ¿no? Y dices, pero esto no lo hiciste. Y entonces todo lo que sí hizo bien no se ve. Entonces por eso es muy importante el reforzamiento para los niños, para los adolescentes, porque están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, y eso va a ayudar a que ellos puedan también saber que también merecen el merecimiento, la cultura del merecimiento. Eso es muy importante, saber que merezco este plato de comida, merezco sentarme, merezco dormir, merezco irme a una película con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, sí lo merezco. ¿Por qué? Porque he tenido actividades que desde el deber lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, hay algo que se llama el cuarto pilar, que es la autoeficacia.
¿Qué entiendes por autoeficacia? No sé si sea validación igual, como validarse lo que hacemos bien o lo que no hacemos tan bien. No, es que como que no entiendo bien. ¿Qué es autoeficacia? ¿Qué entiendes por eso? Entiendo que podamos identificar esas acciones o esas habilidades en las que vemos que hay buenos resultados o los resultados que esperamos, ¿no? Y poderlos utilizar para la mejora. Okay. Hoy los jóvenes están desmotivados porque muchas de esas cosas nosotros los papás tenemos la mayor responsabilidad. No le pongas esto que se va, híjole, no, porque la autoestima se trabaja, ¿no? No, por favor, dele el premio también a él, porque sí, ay, va a llorar, ¿no? Y entonces desmotivamos a ese joven, a ese adolescente. No, él no puede salir solo, porque no sabe andar en la calle. Sabemos que hay muchas cosas que ahorita no podemos hacer por la situación de inseguridad, pero al final de cuentas vivimos aquí y tenemos que enseñarlos a que ellos hagan lo que necesitan hacer para poder irse a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y eso habla de la autoeficacia, es reconocer y motivar que sí puedo hacer. La cultura del esfuerzo y de saber que esto es lo que puedo hacer y que aparte lo puedo hacer mejor. También saber, ahí mismo en esa autoeficacia, que de esto que tengo que hacer es una batalla perdida, porque hoy también tenemos que ayudar a los jóvenes no a saber que siempre tienen que ganar, sino a que tienen que saber que lo pueden hacer y que cada vez lo van a hacer mejor, desde sus mejoras. No desde lo que, claro que lo disfruten, no desde sí tienes que ganar, ¿no? Porque ahora también es eso, ¿no? Tienes que ganar y tienes que hacerlo. No tiene que ganar. Lo que tiene es validar, motivar que sí lo puede hacer y que cada vez lo va a ir haciendo mejor. Y entonces eso nos va convirtiendo en ser eficaces. Y todo lo que vamos haciendo, lo vamos mejorando. ¿Quién no sabe hacer quién le supo el arroz, ¿no? A las mamás que son de hogar. ¿Quién dice, el arroz me salió a la primera, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer? Ir haciéndolo cada vez más, ¿no? O los que se enfrentan a un trabajo. ¿Trabajas? Sí, ¿Qué haces? ¿me puede cambiar el tipo de arroz que tengo que hacer? No, el arroz no, pero el trabajo. Hacia donde, a lo mejor la primera vez que te enfrentaste a tu trabajo había cosas que desconocías. Y que cada vez que vas al trabajo te vas a ir haciendo más eficaz en lo que haces. ¿Por qué? Porque vas a ir aprendiendo y te vas a ir validando. Y también habrá ocasiones en que dices, chin, híjole, hoy no me salió bien, ¿no? Bueno, voy a esforzarme. O incluso ver esos nuevos retos del trabajo y convertirlos en lugar de como, híjole, ¿por qué mi jefe me puso más trabajo? O cosas así, sino en como un nuevo reto de aprendizaje y demostrarte a ti mismo que puedes ser bueno en otras cosas. Ok. Con los hijos, ¿no? Con los primeros hijos, algunas personas, como cuando eres papá primerizo, como que al primero le exiges más, porque no sabes cómo sobrellevar eso, ¿no? Y ya con el segundo es diferente, como que sueltas un poco. Entonces, en ese aspecto también siento que eso de, como usted dijo, no sé si se escuchará bien, pero echando a perder se aprende, ¿no? Así es, todos vamos aprendiendo conforme la práctica, conforme la experiencia. Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que introyectar a nuestros hijos. Hoy lo hiciste bien, lo vas a ir haciendo. Pero si desde el primer no lo hiciste bien, es así. Entonces él va generando algo que se llama desconfianza. No lo puedo hacer, no soy capaz. No, pues si no soy capaz de hacer esto, pues no soy capaz de ir a la escuela solo. No puedo. No puedo buscar un trabajo hoy, ¿no? Hoy los jóvenes, hablo desde esta parte porque es importante que miremos a estos jóvenes, ¿no? Hoy hay jóvenes con maestría, doctorado, 25, 26 años no trabajan, ¿no? Porque siempre les hace falta más y más. Tienen que ver con la autoeficacia, con la autoconfianza. Entonces es importante que digan, no importa, así vamos todos, nos vamos a meter a trabajar y vamos a echar a perder cosas, pero es parte de la vida. Entonces esos son los 4 pilares de lo que él habla. Vamos a hacer algo que genera una autoestima baja.
¿Por qué se llama Encontrando el amor de mi vida para los que llegaron un poquito más tarde? Es porque el amor de nuestra vida tiene que ser nosotros mismos. Nosotros tenemos, y no hablamos desde el egocentrismo que hablaba el doctor, sino hablamos desde validarnos, desde reconocernos y desde querernos, nos aceptamos, nos queremos. Eso lo miran nuestros hijos, si son papás, y eso va a ayudar a que ellos también se validen y se acepten. ¿Cuáles son las dificultades de no generar, de que se pueden desarrollar y no generar una autoestima saludable? Es la forma en la que nos relacionamos. A veces tenemos parejas que van descalificando lo que somos, ¿no? Ay, no sabes hacer esto. Ay, mira tu apariencia. Ay, es que mira lo que hiciste, ¿no? Y entonces esa manera de relacionarnos no quiere decir que hayas parejas saludables, claro que las hay. Pero ahorita estamos hablando de estas dificultades para desarrollar. Entonces, son todas estas maneras donde nos vamos relacionando hasta en el trabajo, ¿no? Que también tenemos jefes que son un poco coercitivos, ¿no? Que nos están dando duro ahí en nuestras capacidades, en nuestras facultades. Entonces, es una manera bien complicada de relacionarse. Las figuras referenciales, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las figuras referenciales con las que las primeras figuras con las que nos relacionamos? Entonces los papás son esas figuras que también pueden ayudar a fortalecer una autoestima, pero también pueden ayudar a que esa autoestima no se desarrolle. ¿Cómo? Descalificando. Lo importante y lo más saludable es poder calificar o validar sobre todo a ese niño y a ese adolescente, ¿no? Decía un papá, es que yo no quiero que se enoje. Y yo le decía, las emociones tienen una función en el organismo y en la vida diaria. El enojo es el que nos va a ayudar a decir esto es injusto, esto no lo quiero y a negociar. El enojo tiene una función en nuestra vida, que es la negociación conmigo mismo y con los demás. Entonces sí es importante enojarse. Lo saludable es cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar. Y entonces ahí es donde es el trabajo del papá, del adolescente o del adulto. Y entonces estas figuras referenciales son nuestros papás, son las personas más importantes en la vida de nosotros cuando somos niños y cuando somos adolescentes. También el entorno familiar, eso también influye para que nosotros tengamos una baja autoestima. Todo el entorno, cómo nos relacionamos con nuestras familias. Y el tener una cultura de no eres suficiente, lo que hablábamos, invalidar, no eres suficiente para esto, ¿no? Esto que mencionábamos de estos papás de yo necesito 10, el 7, el 8, el 9 no me funciona, yo necesito 10. Entonces nadie es suficiente, o si nos toca, ¿no? Que a veces tenemos hermanos que son estrellita marinera, ¿no? Que todo les sale bien, y entonces pues algo pasa en nosotros que decimos, no, pues para yo alcanzar a ese hermano no puedo, ¿no? Y entonces es que tu hermano sí saca 10 y tú ¿por qué 6, no? Y entonces nos va haciendo como insuficientes, ¿no? Y tú quieres alcanzar y validar, ¿no? Y entonces eso genera que también nosotros tengamos estos problemas, estas dificultades, ¿no? Entonces vamos a... Ay, ¿dónde estás? ¿Les puedes repartir unas hojitas? Sí. Vamos a hacer un ejercicio bien rapidísimo. Vamos a ir... Les repartieron unas hojitas de colores y vamos a hacer una actividad. La vamos a hacer chiquitita para que no nos tardemos tanto, porque a quien quiera participar, lo vamos a ir haciendo. Vamos a hacer 3 columnas. Ahí como la puedan hacer, perdónenme, se nos olvidaron las tablitas, pero o si no una columna van a poner los elogios que me han dicho, 2 elogios de alguien que me ha dicho a mí, 2 elogios. 2 elogios que me han dicho alguien a mí. Sí, o pueden hacerlo ahí. Cosas buenas que te hicieron, como cumplidos. No, que te han dicho a ti. 2 elogios que me han dicho a mí.
hace sentir orgulloso? Dos cosas que me hacen sentir orgulloso. Dos cosas que me hacen sentir orgulloso. Orgulloso de mí. ¿Qué me hace sentir orgulloso de dos cosas? Para no extendernos, deben de tener muchísimas más cosas, pero lo vamos a ir. Dos cosas que me hacen sentir orgulloso de mí. No, es que ese creo que lo pusieron a las 4 empezó. Pero le digo que ya empiece y nosotros nos vamos a ir haciendo más chiquitos, porque ya prácticamente vamos a hacer y ya que él continúe con su práctica. ¿Será? ¿Qué me hace sentir orgulloso? ¿Qué me hace sentir orgullosa? A las 4 empieza la clase de salsa. A las que quieran tomarla. Los elogios que me han dicho. Las cosas que te han dicho, que te han elogiado. Elogios puede ser que eres cariñoso, eres amigo, eres responsable, que hayas escuchado de tu familia, de tu papá, que eres responsable. La segunda es, ¿qué me hace sentir orgulloso? ¿De qué te sientes orgulloso tú? ¿De qué te hace sentir orgulloso? Doctor, ¿quiere participar? ¿Qué puso en sus... ¿Cuáles son los elogios que le han dicho, doctor? Soy muy sincero. Ok. Muy responsable. Ok. ¿Cuáles son sus fortalezas, doctor? Mi perseverancia y autocrítica. Esas decisiones que te salen bien o te salen mal, las que a lo mejor digo, salió bien o salió mal y hay que mejorar eso. Y el otro es el que yo, la verdad que me siento orgulloso de la familia que me tocó y de las personas que puedo decirles amigas. La verdad. Muy bien. ¿Alguien quiere participar? ¿Que nos diga? ¿Tú? Vas. Me han dicho que soy muy noble y que soy muy alegre. ¿Cuál era el segundo? Capacidades y fortalezas. Soy una persona muy empática y soy una persona muy graciosa. Y estoy orgullosa de mi personalidad y mi manera de querer a las demás personas. Muy bien. ¿Qué elogios has recibido? Capacidades y fortalezas, trabajadora, valiente y buena. Ok. Y lo que me hace sentir orgullosa es que mi fortaleza y mi habilidad para aprender. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Primera, eso es lo que me habían dicho, ¿Qué elogios te han dicho? que soy muy buena persona. La segunda era una fortaleza, que soy persistente, no Ok. me rindo. ¿De qué te sientes Me orgullosa? siento orgullosa de lo que soy. Ok. Por lo mismo. ¿Qué eres tú? Pues, no me dejo, bueno, no dejo de hacer cosas por lo que me haya sucedido. Soy muy positiva, veo las cosas positivas ante situaciones muchas veces negativas, ¿no?
Entonces, esa parte. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Algo que les haya costado trabajo? Pues yo creo que de lo que más me costó trabajo fue lo de capacidades, la segunda y la tercera columna, capacidades y fortalezas y orgullosa de mí, porque no lo tengo así como que bien definido, o sea, sí me siento orgullosa de mí, pero no me había puesto a pensar específicamente sobre qué. Ese es algo, ¿cómo te llamas, pequeña? América. Esto es algo bien interesante, ¿no? Porque estos ejercicios nos ayudan a la reflexión, porque cuando ¿tienes hijos? Ok. Sin embargo, cuando tenemos hijos o cuando tenemos hermanos o nuestras familias, nos cuesta mucho trabajo que nuestros hijos reconozcan estos aspectos porque nosotros no los reconocemos, nos cuesta trabajo, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a poder autorreflexionar y hacer un trabajo que se llama de introspección, de saber qué son las cosas, cuáles son mis fortalezas, para qué soy bueno, de qué me siento orgulloso. Un día yo le dije a una persona, si tú hubieras estudiado enfermería, serías una excelente enfermera. Y entonces me dice, ¿por qué? Le dije, porque tienes una capacidad de cuidado